Hola amigos y bienvenidos a Viernes del Misterio. Hoy quiero contaros tres historias relacionadas con el mundo espiritista, de tres amigas de la página y que, bueno, pues en este caso son vecinas de aquí de Torrejón. Y bueno, pues son historias relacionadas con el mundo espiritual, ¿vale? O espiritista, ¿vale? Dos de ellas es con el tema de difuntos, de familiares, y una de ellas es un tema de, podríamos decir, poltergeist, de, y relacionado con otro tipo de entidades, ¿no? Y bueno, pues estoy seguro que muchas personas que nos van a oír, pues se sienten identificados con ese tipo de historias, ¿no? Bueno, pues a vuestro juicio os dejo eh, estas tres realidades. Estas son las tres experiencias de hoy. 1. Mi padre sigue junto a mí. Esta historia o esta experiencia me la contó Marta, ¿no? Viene relacionada con el fallecimiento de su padre, también con el fallecimiento de su abuela y de una tía suya, ¿no? En definitiva, tres personas de su familia. Eh, y bueno, pues todo empezó con la muerte de su padre. ¿Vale? Su padre falleció en el año 2006 y bueno, pues en el hospital de Alcalá de Henares. Y bueno, pues ella hizo unos llaveros con la foto en la que salía pues ella y su hijo, ¿no? Y ya que bueno, son las únicas, ella no tiene pareja, es madre soltera y que ya tiene un recuerdo de su hijo, ¿no? Así que bueno, cuando murió, ella recuerda perfectamente que, pues, que las llaves se le cayeron al suelo y que, y que notó algo extraño, ¿no? Notó algo extraño en la foto y no era otra cosa que el rostro de su hijo había cambiado en la foto, ¿no? Y tenía una cara como del muchacho, como de estar asombrado, ¿no? Poco después, también, al morir su padre, ella dormía en su habitación, ¿no? En casa de su madre. Y en un momento dado, mientras estaba despierta, recuerda ella, apareció su padre, ¿no? Como si saliese desde la puerta. Y junto a él estaban su tío, por parte de su madre, y una niña que iba a hombros de su padre, ¿vale? Una niña pequeña y la cual nunca, nunca, nunca había visto. Y bueno, como digo, repito, ella me decía que no, que ella estaba despierta porque además sintió perfectamente como algo o alguien la tiraba de la camiseta y la decía, ¿lo ves? Ya puedo andar. Así que al día siguiente se lo contó a su madre y esta se quedó pues petrificada, la mujer, ¿no? Así que hizo una llamada y llamó a la abuela, a la madre de su madre, pero por parte de su padre, ¿no? A la abuela, vamos, a la madre por parte de su padre. Así que su abuela pues se puso la mujer a llorar, ¿no? Porque bueno, pues es algo que llevaba muy adentro, pero no la dijo nada, ¿no? Y dijo, mira, ven a verme. Así que bueno, aprovechando que al mes se hizo la misa de su padre, pues vio a su abuela y la contó todo lo acontecido en esa noche, ¿no? Así que bueno, pues la abuela abrió la cartera y sacó una antigua foto. Y en esa foto había una niña pequeña, ¿vale? Y la dijo, esta es mi hija, murió cuando tu padre era muy pequeño. Claro, Marta se quedó petrificada, ¿no? Porque además es que estaba vestida igual que cuando la vio, ¿no? Algo muy, muy misterioso. En otra ocasión, en el pueblo, esta experiencia la tuvo junto a su madre. Estaba en una habitación de pueblo en la cual pues había una lámpara y en una de las paredes de la habitación pues había un cuadro horrendo. Había un cuadro horrendo de era una especie de cura, algo desagradable, ¿no? Un cuadro un poco que daba un poco de miedo, ¿no? Y bueno, pues cuando mirabas al cuadro, ella miraba al cuadro y notaba como que había un balanceo de luz y sombra, ¿no? Producido por la lámpara, ¿no? Pero el caso era extraño, ¿no? Porque no había aire, no había corriente, las ventanas estaban cerradas y no
era lógico que se balancease la lámpara, ¿no? Más así, cuando miraba la lámpara, esta estaba totalmente estática, cosa que la asustó bastante. Pero en ese momento pues entró su madre, ¿no? Y claro, la preguntó, ¿y qué te pasa, Marta? Y entonces ella le dijo, mira el cuadro. Entonces la madre de Marta hizo lo que le dijo su hija y miró al cuadro. Y ella pudo notar también cómo ese balanceo de luces y sombras se llevaba a cabo en el cuadro, ¿no? Pero se quedó muy asustada cuando se dio cuenta de que la lámpara estaba totalmente parada, ¿no? Así que salió como alba que lleva el diablo y no volvió nunca más a entrar en esa casa. Pero hay más experiencias que ha tenido Marta, y también que ha sido partícipe su madre, ¿no? Un día recuerda que su madre pues la llamó muy asustada, muy nerviosa, porque bueno, pues porque había un coche de juguete del niño que funcionaba solo. Marta le dijo, bueno, quizás sea que le has puesto las pilas, no es que no tiene pilas, ¿no? Claro, Marta lo primero que le dijo es revisa el coche porque quizás no te haya dado cuenta. Así que, bueno, pues llamó a los vecinos y le dijo que por favor subieran a echar una mano a su madre porque la veía muy nerviosa la mujer mayor, y bueno, para que por lo menos la estuviera algo acompañada, ¿no? Y el caso es que, bueno, cuando subió los vecinos, pues se dieron cuenta de que el coche estaba funcionando, pero que evidentemente el coche no tenía pilas, ¿no? Y entonces, pues el hombre, el vecino, se asustó. Así que cogió el coche y, sin mirarlo dos veces, lo tiró por la ventana desde una 10ª planta, ¿no? Así que, bueno, que este cayó al jardín y, bueno, pues ahí, al parecer, se acabó todo, ¿no? Pero no del todo, porque al final, 2 días después, el coche apareció, pero en la puerta de la casa de Marta, no en la puerta de la casa de la abuela, ¿no? Y es algo extraño, ¿no? Aún tiene el coche. Marta me dijo que ella no tiene miedo porque ella sabe que cuando fallecemos hay algo más allá, pero sobre todo que está su padre junto a él, ¿no? Hay una anécdota, es por ejemplo cuando en una casa que tiene en Guadalajara, pues no hacían más que sonar la alarma sin ningún motivo aparente, y bueno, la empresa de seguridad la llamó y le dijo, espérese usted a que venga la Guardia Civil, y entra con ellos, ¿no? Pero Marta no esperó, Marta entró. Y Marta entró porque Marta cree que su padre está con ella y que su padre la protege, ¿no? En otra ocasión, siendo su hijo pequeño, pues a los chicos pues siempre se les regaña. Y recuerda que, bueno, una vez le regañó, no mucho, bueno, cosas que hacen los chicos, y le mandó a su habitación. Pero empezó a escuchar que el chico estaba llorando. Pero a la vez estaba hablando con alguien. Algo raro, ¿no? Y entonces ella, pues intrigada, entró en la habitación. Le dijo, ¿con quién hablas? Y entonces el niño le dijo que estaba hablando con papá Pedro. Ella se quedó impresionada, ¿no? Porque así es como él llamaba a su abuelo, ¿no? Recordemos que no tenía padre, ¿vale? Es la figura paterna, la única que ha tenido es la de su abuelo. Y ella le dijo, bueno, ¿y qué hablas con papá Pedro? Y entonces él le dijo, mamá, me está diciendo que tengo que ser bueno y que tengo que cuidar de ti, porque ya soy un hombrecito. Esto que le contó su hijo a Marta, todavía, aún hoy, el chico lo recuerda, ¿vale? Su padre lo enterraron en el pueblo, a su padre lo enterraron en el pueblo, en un cementerio pequeñito de pueblo, pero de estos que no cierran nunca, puedes entrar cuando quieras. Y Marta, pues, cogió un saco de dormir y durmió a su lado durante mucho tiempo, ¿no? Y la abuela, pues,
estaba bastante preocupada, ¿no? por su nieta, porque podía caer enferma, ¿no? Le rogaba que por favor se vinieran. Así que bueno, una vez que decidió abandonar el cementerio, pues le dejó un colgante de su hijo, ¿no? Con un fantasmita que dibujó y que bueno, estaba plastificado. Al mes ese colgante desapareció, ¿no? Miraron por todos los sitios, pero el colgante no apareció, ¿eh? Tuvieron que pasar varios años, ¿vale?, para ver que ese mismo colgante apareció colgado del jarrón de las flores. Marta me decía que, en su opinión, no nos dejan, que siguen con nosotros y que hoy, casi 14 años después del fallecimiento de su padre, tiene la sensación de que va a volver a entrar por la puerta, ¿vale? Incluso a veces en casa de su madre empieza a oler a su colonia, ¿no? Un olor muy fuerte. Pero no solamente se quedó en las experiencias con su tía, con su madre, con su padre, con su abuela, sino también con un sobrino suyo, ¿no? que bueno, ahora tiene 4 años y que no sabe nada de su padre, salvo pues lo que haya podido escuchar. Y hará unas semanas, en casa de sus abuelos, los padres de su cuñada, dijo que había visto a su abuelo Pedro, ¿vale? Algo que le extrañó porque nunca le llaman por su nombre, siempre se refieren a él como papá. En otra ocasión, Marta tuvo un accidente de tráfico bastante importante y quedó atrapada dentro del coche que conducía, ¿no? Entonces los bomberos pues la sacaron, ¿no? Y la hablaban, pero ella no los escuchaba. Escuchaba a su padre, ¿no? Y este le decía que estuviese tranquila, que todo iba a ir bien, ¿no? Era incapaz de poder escuchar a los bomberos, ¿no?, ni a la Guardia Civil que la estaban sacando del vehículo, ¿no? Estaba en shock, ¿no? Y su padre le decía, hija, vuelve con tu hijo a casa, aún no es tu momento, ¿vale? Y despertó en el hospital muy tranquila, sin ansiedad, sin ningún tipo de dolor, ¿no? Los médicos, pues después del aparatoso accidente, no podían dar crédito a lo que le pasaba a Marta, ¿no? Pero hubo más cosas, ¿no? Más cosas misteriosas que envuelven a su familia, ¿no? Su madre, por ejemplo, se sacó el carnet de conducir después de que su padre muriese. Y en la rotonda que vienen desde San Fernando hasta Torrejón, pues en una ocasión un camión hizo la tijera y este camión se llevó a su madre por delante. Y bueno, pues también quedó la mujer atrapada. Y bueno, pues cuando la consiguieron sacar, pues en la ambulancia, ella preguntó que dónde estaba el hombre que iba vestido de Telefónica. Curioso, ¿no? Porque nadie de la ambulancia le pudo decir nada referente a ese hombre que ella estaba viendo, ¿no? ¿Verdad? Quizás a lo mejor del shock, nunca se sabe. Su abuela, por parte de padre, murió en el año 2012. Ella siempre fue una mujer que siempre había tenido la cabeza muy bien amueblada, y ya murió siendo mayor, ¿no? Y bueno, pues las 2 últimas noches, es algo curioso que le contó su tía en el tanatorio, ya cuando falleció su abuela, días después. Le comentó que de las 2 últimas noches que estuvo viva, pues les decía a la familia que estaba viendo a su Pedro, a su hijo Pedro, el padre de Marta, ¿no? Y que había venido a verla por la noche. Es curioso que esto algunas otras personas sí que me lo han comentado también, ¿no? Que algunos familiares, antes de fallecer, o ven a sus familiares o personas muy cercanas a ella, ¿no? El caso es que al tercer día la mujer se levantó de la cama y sin más pues cayó desplomada, ¿no? Y falleció, ¿no?
bueno, le llamó bastante la atención que su abuela la llamara el día antes para decirle que la quería mucho, ¿no? La quería mucho. Y bueno, se trajo el cuadro, ese cuadro famoso de ese sacerdote que tanto miedo o tanto repelús le daba de la casa de su abuela, ¿no? Alguna promesa que le hizo su abuela, ¿no? Hubo otra experiencia, esta vez con su tía. Su tía murió en el año 2013, un año y medio después de que falleciera su abuela, y Marta dice que murió porque no lo soportó, no soportó la muerte de su abuela, ya que eran dos mujeres que estaban muy unidas. Pero el caso es que lo extraño es que su tía llamó a su primo, uno de los hijos, ¿no? de su tía, y uno con el que no se hablaba desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues por una discusión que tuvo ella y la nuera, ¿no? Esto ya sabéis el tema de las familias, cómo va, ¿no? Y bueno, su tía le pidió perdón, ¿no? Y le dijo algo extraño, ¿no? Algo curioso, ¿no? Le dijo: hijo, cuídate de la cabeza. Bueno, aparentemente pues nadie hizo caso, evidentemente, de esas cosas, ¿no? de esa advertencia, ¿no? De ese consejo. Pero el caso es que al final, el año y medio después, el año 2015, su primo murió de un cáncer en el cerebro, ¿no? Algo que nadie sabía, que no tenía diagnosticado, y que cuando se lo dijeron, falleció a los pocos días, ¿no? Tenía 45 años. Curioso, ¿no? Curioso. Marta aún guarda su última conversación de WhatsApp con su primo, ¿no? Y bueno, pues tiene más gente arriba que abajo, me comenta, y que está tranquila, ¿no? Que está tranquila de saber que cuando llegue el momento, pues no estará sola, ¿no? No estará sola y que alguien vendrá a por ella y que ese será su padre. Ese será su padre. Segunda experiencia. En mi casa vive otra familia. Hace unos 7 años, Maru fue a vivir cerca de Torrejón, ¿vale? Hoy en día vive aquí en Torrejón, pero en aquel momento, pues, por la situación, se separó y, bueno, pues se tuvo que ir fuera. Bueno, la primera casa en la que vivieron, junto a sus hijas, pues había mucha humedad y se fueron, así que labraron de un piso bastante apañado para ellas tres y sus dos gatos, pues en un bloque antiguo de apartamentos, ¿no? Que tiene alrededor de unos 50 años. El piso tiene 3 habitaciones, ¿no? 2 a un lado del pasillo, cuyas ventanas daban a la calle, y otra al lado que da a un patio interior. Así que sus hijas se repartieron las habitaciones. La mayor eligió la que estaba al lado de la madre, y la pequeña se quedó con la otra, ¿no? Que era una habitación bastante más pequeñita y más oscura. Y esa habitación tenía un armario bastante feo. La cama quedaba muy justa, pero para dormir era suficiente, ¿no? Y la primera noche que su hija pequeña duerme allí, se va a la habitación de la madre porque dice que está muy nerviosa y que no puede dormir. Maru lo achacó a la novedad de la casa y, bueno, pues al final la muchacha se quedó durmiendo con su madre. Pero pasan las noches y sigue sin poder dormir, al punto de que al final duerme de continuo con la madre. Una noche la dice que va a intentar dormir sola. Se va a la cama y a medianoche Maru, que así se llama nuestra amiga, oyó un golpe que salió de la habitación, ¿no? Las patas del somier se habían doblado y estaba inclinada hacia abajo, ¿vale? Así que pues, estaba la mujer, pues menudo susto, ¿no? Así que, bueno, como no era el momento tampoco de ponerse a mirar, porque era una hora era bastante tarde, pues la pequeña volvió a la cama con la madre. Así que a partir de ahí fue cuando empezó todo a evolucionar.
todo empezó a cambiar. Y fue cuando se empezaron a presentar ciertos acontecimientos, ¿no? Y en esa habitación empieza a notar Maru que hace un frío tremendo, ¿vale? Que ni con la calefacción al máximo se calentaba. Y nunca, nunca, nunca mantenía tener la habitación recogida. Siempre había ropa por ahí tirada, por más que la recogía, siempre estaba desordenada. Y la puerta siempre cerrada. Sí, es curioso que los gatos se acercaban a la puerta, la olían, maullaban, pero cuando les invitabas a entrar, se daban la vuelta, ¿no? No querían entrar. Casualmente, por aquel entonces, Maru tenía una amiga que hacía reiki y cosas de estas, ¿no? Y era un poco medium, ¿no? Y una noche pues fue a cenar con su marido, ¿no? Y le contó el asunto. Así que, bueno, pues le pidió permiso para entrar en la habitación, cosa que Maru pues aceptó. Las niñas estaban ya dormidas en la habitación de la mayor, por lo cual no se enteraron de nada. Y los gatos estaban en su cama bien dormiditos, así que todo estaba tranquilo. Cuando abrió la puerta, salió una ráfaga de aire helado. Y los tres se quedaron ahí mirándose, diciendo, ¿y esto? ¿No? Algo raro, ¿no? ¿Cómo es posible esta ráfaga de viento tan fría? Cuando entró, la puerta del armario estaba abierta, estaban los cajones abiertos. Curioso, las ventanas estaban cerradas y toda la ropa tirada por el suelo. Cosas fuera de sitio, como siempre. Ya que, como dije, por más que recogía y ordenaba la ropa, siempre acababa en el suelo tirada por todos sitios. Su amiga le aconsejó tirar el armario. Un par de días después los desmontan y los caseros se lo llevan. Y así queda la cosa. Pero sigue haciendo mucho frío en la habitación, incluso más. Y los gatos ya no maullan, sino que bufan cuando se acercan a la puerta. Así que se lo contó a su amiga. Y la dijo que, bueno, que si la dejaba intentar hacer algo, ¿no? Así que una noche vino a casa de Maru y trajo un péndulo, ¿vale? Aprovechando que los niños estaban con su padre, pues vinieron, cenaron, y cuando cenaron se pusieron manos a la obra. Así que su amiga le pide que la deje entrar en la habitación totalmente a oscuras y que cierre la puerta, ¿vale? Maru me recalcó que en la habitación no había luz, ¿vale? Ya que ella misma había quitado la bombilla porque un par de días antes había estallado. Y a los 10 minutos, después de un absoluto silencio, se oyó llorar a un bebé. En el bloque no había bebés, solo un niño que por aquel entonces ya tenía al menos 7 años. El resto era gente ya bastante mayor. Podía oír cómo hablaba con alguien en un tono muy tranquilo, con mucha calma, pero no conseguía entender lo que decía, solo alcanzaba a oír, pero aquí no. Su amiga sale y le enseña una foto que había hecho con una cámara digital que su amiga le había facilitado, ¿no? Y se veía claramente 3 luces, ¿vale? Una chiquitita, y eran luces muy pequeñitas, una tenue y las otras 2 mucho más brillantes. Su amiga le contó que cuando entró a la habitación, el péndulo empezó a oscilar nada más ponerlo en vertical y que las oscilaciones eran cada vez más violentas al punto de casi dar una vuelta completa. Y fue cuando entonces aparecieron las 3 luces. Su amiga la preguntó, ¿sabías que en esta casa hace mucho tiempo murió un bebé de muerte súbita? Maru dijo, no lo sabía, pero lo preguntaré. Así que su amiga volvió a entrar en la habitación y salió 10 minutos más tarde. En esta ocasión hizo otra foto, pero en esta ya no había nada, estaba todo oscuro. Pero lo curioso es que, según me contó Maru, su amiga salía totalmente demacrada, como sin fuerzas, muy cansada y sobre todo muy debilitada. Esa noche se quedó a dormir con Maru, ya que estaba muy cansada, y la dijo que abriera la puerta
pero a la noche siguiente. Así que así lo hizo Maru, y a la mañana siguiente se va la amiga, y Maru empezó a preguntar a unos y a otros, ¿no?, del lugar, ¿no?, a los más mayores, a ver si sabían algo, ¿no? Y efectivamente, 30 años atrás, allí vivía una pareja que tuvo un hijo y que murió de muerte súbita, ¿no?, cuando el bebé tenía apenas un mes, ¿eh? Y bueno, pues vivía con sus padres, ¿no? Vivían con esta familia, esta pareja vivía con los abuelos, ¿no? Según la amiga, la luz tenue era el bebé y las otras dos luces eran los abuelos, que por circunstancias se habían quedado los tres allí y no podían irse porque necesitaban a alguien que los llevara, alguien que los guiara. Los abuelos no querían que hubiera nadie en esa habitación, ¿no? Y la conversación que mantuvo con su amiga era referente precisamente a eso, ¿no?, que no era su sitio y que tenían que marcharse, ¿no?, que ahí no tenían que estar, ¿no? A la noche siguiente, Maru abrió la habitación, tal cual le dijo la amiga, y algo cambió. La temperatura ya no era fría, era una temperatura agradable. El olor era fresco, olía limpio, ¿no? Apenas, quedaban unas manchas como gotas de agua, ¿no?, que nunca pudo llegar a quitar por más que intentaba limpiarlas, pero bueno, era lo único que quedó de aquello, ¿no? Puso una bombilla y los gatos ya se atrevían a entrar, husmeaban y bueno, ya podían, recorrer la habitación, ¿no? Desde entonces, pues la hija, pues pequeña, pues ya podía dormir tranquila, ¿no? Ya dormía tranquila, en un principio con la habitación con la puerta abierta, pero bueno, ya una vez que empezó a coger confianza, pues ya la chica pues podía dormir con la puerta cerrada, ¿no? Y así estuvieron 5 años, ¿no? Estuvieron 5 años y salvo esa experiencia tan extraña, nunca más pasó nada, ¿no? Nada más extraño. Experiencia 3. Mi madrina tenía algo que decirme. Bien, esta experiencia que me la contó Estrella, una vecina de aquí de Torrejón, pues la pasó hace unos años, ¿no?, con su madrina, una mujer a la que le tenía muchísimo cariño y que pues se separó de ella pues por terceras personas, ¿no?, por motivos económicos, ¿no? Y bueno, estas personas pues hicieron creer a la madrina de Estrella que Estrella había robado en su casa, ¿no? Así que bueno, con esa mentira se la llevaron a una residencia, ¿no? Pero estas personas no le dijeron a Estrella dónde se la llevaron, ¿no? Así que Estrella se quedó, la pobre, sin saber dónde estaba su madrina, ¿no?, a una mujer a la que tanto quería, ¿no? Así que bueno, pues pasó el tiempo y bueno, pues llamó a la Catedral de la Almudena para saber si había fallecido su tía, porque nadie, o sea, su madrina, porque nadie le comentaba nada, y era un sitio en el que ella quería ser enterrada, ¿no? Y efectivamente, su madrina falleció, ¿no? Y llamó porque Estrella soñaba todas o casi todas las noches con ella, ¿no? Algo que la hizo llamar, ¿no? La hizo decir, algo no cuadra, ¿no? Algo no cuadra aquí, porque yo sueño todas las noches con mi madrina, ¿no? Y era eso, ¿no? Era que había fallecido, ¿no? Y bueno, pero en esos sueños, lo extraño es que siempre estaban discutiendo, ¿no? Y Estrella le decía que ella no había hecho nada, que lo que le habían contado de ella era totalmente falso. Así que bueno, un poquitín después empiezan a pasar cosas extrañas en casa de Estrella, ¿no? Sobre todo, bueno, primeramente en la terraza de la cocina, pues Estrella, pues allí había una cesta de ropa sucia que no tenía tapa y bueno, pues ahí se iban acumulando las ropas sucias para luego ir lavándola, etcétera, etcétera. Y metía la ropa y al poco las sudaderas o la ropa colgaba del cesto.
Así que cosa extraña, ¿no? Porque ya la metían en el fondo y la ropa pues se quedaba, sobre todo las sudaderas, se quedaban colgando, ¿no? Y así estuvo unos cuantos días, ¿no? Unos cuantos días. Pero un día empezó, la cosa cambió, ¿no? Y empezó a pasar de seguido, o sea, ya eran todos los días, ¿no? Y entonces ya metía la ropa, las sudaderas de sus hijos o de su marido, y, cuando volvía la cabeza estaba fuera, fuera del cesto, estaba en el suelo, ¿no? Claro, esto asustó mucho a Estrella, ¿no? Y tanto es así que empezó a nombrar familiares ya fallecidos y llegó hasta su madrina, ¿no? Y la pidió que por favor dejara de hacer eso porque estaba muy asustada, ¿no? Y sorprendentemente paró. Este acontecimiento paró. A la madrugada siguiente de que pasó esto, se despertó oyendo susurros, ¿no? Ya podéis imaginaros la casa totalmente en silencio y a oscuras, ¿no? Debido a la temprana hora que era. Y encima estaba sola, ¿no? Estaba sola en su casa y notó como si alguien corriera por el pasillo, ¿no? En dirección a su habitación y que paseaba. De repente los jadeos pues fueron a más y cada vez se oían más cerca, ¿vale? Y de repente la puerta de la habitación se cerró de golpe. Estrella estaba muy asustada, cerró los ojos y casi se muere del susto. Empezó a hablar con ella, pidiéndole que por favor parara. Estaba muy asustada. La puerta se abrió de golpe, sola. Estrella estaba sola en casa. A la siguiente noche, Estrella volvió a soñar con ella, pero ya fue diferente. Tuvieron una conversación mucho más agradable, mucho más bonita. Y ella le preguntó qué había pasado y Estrella la contó todo. La contó todo, la sonrió y extendió sus brazos cogiéndola y besándola. Estrella la abrazó con todas sus fuerzas y la pidió perdón por si había hecho algo malo, ¿no? Su madrina la dijo que Estrella tenía que perdonarla por todo lo malo que habían dicho de ella, ¿no? Y que ella creyó, ¿no? Después de ese sueño, Estrella se despertó con una gran sensación de paz, ¿no? Al haber abrazado a su madrina, ¿no? A una mujer a la que le tenía y le tiene aún un gran cariño, ¿no? Esa sensación de despertar fue estupenda, según me comentó Estrella, y se sintió muy feliz, ¿no? Así que ella, en voz alta, le dijo que la echaba muchísimo de menos y que la quería mucho, ¿no? Fue un momento magnífico para Estrella, ¿no? Así que podemos decir que Estrella y su madrina por fin habían arreglado sus asuntos, ¿no? Bien, amigos, pues estas son 3 experiencias que han acontecido a 3 vecinas de aquí de Torrejón, ¿no? Os dejo a vuestro juicio el debate de estas 3 amigas y la opinión de estas 3 amigas, de su experiencia, de su realidad. Y bueno, ni creo ni dejo de creer, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Algo raro hay, porque yo soy de las personas que piensan que la realidad es mucho más extensa de la que nos quieren hacer creer, pero bueno, vosotros en definitiva al final sois los que tenéis que valorar estas experiencias, ¿no? Muchas otras personas también me han escrito contándome situaciones similares, pero no son tan extensas, ¿no? No son tan extensas y tan largas, no son apenas pinceladas, ¿no? de
de este tipo de experiencias, ¿no? Y nada, pues si os ha gustado, darle like; si no os ha gustado, darle a dislike. Os animo a que os suscribáis al canal Plaza Menor, y me gusta mucho que dejéis un comentario, ¿vale? Porque como siempre lo que busco es crear debate. Y por supuesto, si tenéis más historias o tenéis más experiencias de este estilo, por favor poneros en contacto conmigo y yo las contaré, ¿vale? Sin más, sed felices. Paz, amigos.